La Dirección de Altos Estudios se permite recordar que este es un espacio exclusivamente académico y de construcción de conocimiento en el que concurren expositores internos y externos a la Fiscalía. Por lo tanto, las posiciones expuestas por los conferencistas no necesariamente reflejan las posturas oficiales de la institución. Este espacio cuenta con un foro destinado para sus preguntas. Les recomendamos que sus inquietudes estén estrechamente relacionadas con el tema abordado. Asimismo, es importante que las preguntas sean claras y concretas. Bienvenidos. Nuevamente, muy buenos días a todos los servidores de la Fiscalía en Colombia, de parte del señor Fiscal General de la Nación, doctor Francisco Arbosa, y de todo el equipo de la Dirección de Altos Estudios. Reciban ustedes un cordial saludo, no antes sin expresarles que deseamos siempre lo mejor para ustedes y que se encuentren muy bien de salud, especialmente en estos días, al igual que sus familias. Antes de iniciar la conferencia del día de hoy, de este ciclo de charlas virtuales Somos Fiscalía, debo indicarles que a la Dirección de Altos Estudios se han recibido una gran cantidad de correos y de mensajes donde se nos dan algunas sugerencias importantes relacionadas con las charlas a continuar y con otras para mejorarlos. Debemos indicar que el equipo de Altos Estudios se encuentra trabajando precisamente para tomar algunas de esas sugerencias y que nuestro discurso y nuestra charla sea lo mejor posible. En razón de eso, debemos indicar que una de las conferencias, exactamente la del día de hoy, la que sigue a continuación, es una de las conferencias más solicitadas por los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación. Y esto debido a la importancia bajo la cual radica los hechos jurídicamente relevantes, ya que, como bien sabemos, es uno de los temas que más viene reiterando la Corte Suprema de Justicia. Y la razón de eso es porque definitivamente es un tema estructural y transversal para todo el proceso penal. En ellos confluye el conocimiento dogmático de lo que es la conducta punible, pero también alberga la delimitación de muchos aspectos procesales. Para ellos dependen, entre otros temas, como la competencia, la aplicación de la ley en el tiempo, el tema de la prueba, asimismo los hechos sobre los cuales se va a pronunciar la sentencia, y además no debemos dejar a un lado que estamos con estos hechos jurídicamente relevantes materializando principios como el de oportunidad, como el de legalidad, el de proceso, el principio de congruencia. Y para ello, entonces, vamos a invitar a uno de nuestros profesionales expertos, formador precisamente de la Dirección de Altos Estudios, conocido incluso ya por varios de ustedes, ya que ha sido el artífice y el autor intelectual, el determinador de gran parte precisamente de nuestros cursos y ahorita de estas conferencias virtuales tan importantes. Es el doctor Jason Gaviria, profesional experto, adscrito a la Dirección de Altos Estudios. El doctor Jason tiene estudios y maestría en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. Asimismo, tiene una amplia trayectoria al interior de la Fiscalía como fiscal, especialmente en la ciudad de Medellín. Un saludo muy especial nuevamente para todos y los dejo entonces con la conferencia virtual Somos Fiscalía, relacionadas con los hechos jurídicamente relevantes, metodología para su determinación. Doctor Jason, bienvenido. Muchas gracias, doctor Trejos, a usted pues por esa generosa presentación. Un saludo muy especial para todos los presentes, para todos los que nos encontramos pues el día de hoy en esta charla, en esta conferencia. Hoy vamos a hablar de hechos jurídicamente relevantes. Y lo que vamos a hacer es, pues, tal vez una propuesta metodológica para la elaboración. Debo aclarar que este es un tema que hace parte del curso básico de fiscales que desarrollamos, pues, con más extensión en la Dirección de Altos Estudios, y es un paso de los que nosotros llamamos el estudio del caso o el desarrollo estratégico del caso. Pero acá vamos a centrarnos mucho solo en el tema de hechos jurídicamente relevantes. Entonces, sin más preámbulos, porque el tiempo es vital en esta presentación, pues vamos a dar inicio. Para ello, pues creo que me estoy viendo entero. La idea es no aburrirlos mucho. Entonces le voy a pedir a Fabián
el primer paso por no aburrirlos, y es yo volverme un poco más pequeño y ahora sí, pues poder darle espacio a la presentación. Entonces, vamos a ubicarnos y lo que vamos a desarrollar el día de hoy, pues tal vez presentaremos lo que es la problemática actual frente a las falencias en la construcción de hipótesis de hechos jurídicamente relevantes. Vamos a hablar del marco normativo, vamos a establecer unos conceptos relevantes que son importantes tenerlos claros para el desarrollo de los mismos, lo que les hablaba de un método para la construcción de hechos jurídicamente relevantes y vamos a algunos asuntos prácticos. Entonces, vamos a hablar de cuál es la tendencia o lo que ha empezado a ocurrir con tema de hechos jurídicamente relevantes. Vemos que a diario, pues en las noticias, se da en tema de hechos jurídicamente relevantes a la Fiscalía como protagonistas. Y los titulares son un llamado de atención a los fiscales. La Fiscalía no cumple con la elaboración de los hechos jurídicamente relevantes. Y pues, si nosotros miramos y seguimos, es una noticia reiterada. Esta se extractó de ámbito jurídico. Hechos jurídicamente relevantes no pueden ser suplidos por hechos, indicadores o medios de prueba. Pero mire lo que viene a continuación. Dice, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia precisó la obligación que tiene la Fiscalía de relacionar con precisión clara y sucintamente los hechos jurídicamente relevantes, objetos de la acusación. Y ahí hay una palabra muy importante y es la palabra obligación. Entonces, las notas de prensa le recuerdan a la Fiscalía su obligación de delimitar los hechos jurídicamente relevantes en el proceso penal. Pero no solo son las noticias, no es un tema que se ha vuelto de moda en los diarios o en los portales noticiosos jurídicos. Realmente es un tema que viene desarrollando hoy la Corte. Y esto es así porque quien tiene la obligación de los hechos jurídicamente relevantes es la Fiscalía. Es un tema que es exclusivo de nosotros. O sea, nadie más tiene la obligación de fijar hechos jurídicamente relevantes en el proceso penal, salvo el acusador privado para los eventos en los que se dé. Pero cuando sea la Fiscalía quien está actuando, imputación y acusación son obligaciones y cargas de la Fiscalía la construcción de hechos jurídicamente relevantes. Bueno, la jurisprudencia es muy amplia, vamos a ver varias sentencias en esta conferencia, pero hoy yo quiero que tomemos atenta nota de la sentencia del radicado 44599 del 2017. Esa sentencia es bien conocida, es tal vez una sentencia, pues para mí es una sentencia hito en lo que son los hechos jurídicamente relevantes, porque esta sentencia pues no solo se ha pronunciado en el fondo de la decisión frente a los hechos jurídicamente relevantes, sino que en las consideraciones, no solo para la decisión, sino las consideraciones de paso, ha hecho unas distinciones muy importantes. Ha planteado la problemática, nos ha brindado ejemplos, aporta conceptos y definiciones y diagnostica. Tal vez es una sentencia que si ustedes analizan las otras sentencias, la demás jurisprudencia, siempre es citada. Eso la puede convertir en una sentencia hito para la construcción de esa línea jurisprudencial. Entonces, partiendo desde esta sentencia, nos ha planteado la problemática. Ya ahora no la vamos a ver en un diario o en una noticia, sino que es la sentencia, la Corte Suprema de Justicia, la que hace el siguiente diagnóstico. Y nos dice, es frecuente que en la imputación o en la acusación, la Fiscalía entremezcle los hechos que encajan en la descripción normativa, con los datos a partir de los cuales puede inferirse el hecho jurídicamente relevante, e incluso con el contenido de los medios de prueba. Entonces, primer problema, nos dice, en los hechos jurídicos ustedes están mezclando hechos jurídicamente relevantes con datos que sirven para inferir el hecho jurídicamente relevante, o sea, hechos indicadores, o con medios de prueba. Luego dice, de hecho, es común ver acusaciones en las que se transcriben las denuncias, los informes ejecutivos presentados por los investigadores, entre otros. Entonces nos están diciendo, usted en lugar de hacer hechos jurídicamente relevantes, lo que nos está trayendo acá
es una transcripción del informe, transcripción de una entrevista, transcripción de otros elementos. Dice, también suele suceder que en el acápite de hechos jurídicamente relevantes solo se relacionen hechos indicadores o se haga una relación desilvanada de estos y del contenido de los medios de prueba. Y ya acá la Corte empieza a ser dura con el tema y a decirnos, ojo, que esa relación que usted está haciendo de hechos indicadores, de medios de prueba, de contenido de entrevistas, pues además es desilvanada. Luego nos dice, sin mayor esfuerzo puede advertirse que si la hipótesis de hechos jurídicamente relevantes incluida por la Fiscalía en la acusación es incompleta, el tema de prueba también lo será. En el mismo sentido, a mayor claridad de la hipótesis de acusación, con mayor facilidad podrá establecerse qué es lo que se pretende probar. Entonces, ¿qué nos está diciendo la Corte? Lo que usted está construyendo en este caso como hechos jurídicamente relevantes, pues tiene problemas de entremezclar, de confundir, de relacionar lo que no es. Y claro, cuando usted llega después a otras instancias posteriores, a la audiencia preparatoria, a la audiencia de juicio, pues no tiene cómo acreditar temas de prueba porque nunca relacionan los hechos jurídicamente relevantes. Y de adelanto en este momento les puedo decir, un informe no lo puede relacionar como hecho jurídicamente relevante. Entonces, una imputación o acusación no puede ser. Señor juez, y la Fiscalía formó una imputación porque, según dicen los policías en el informe, el día 25 de abril del 2019, observamos una persona que iba caminando con actitud sospechosa. Fue entonces en el momento que nos acercamos y le dijimos y le solicitamos un registro, a lo cual él accedió. Todo eso que se ha narrado ahí no es un hecho jurídicamente relevante. No tiene nada que ver con el delito que se va a imputar de porte de estupefacientes. Y el hecho jurídicamente relevante es que en poder de esa persona se encontró una sustancia estupefaciente la cual llevaba consigo. Ya vendrá pues otra circunstancia, la finalidad de la misma. Pero entonces mire lo que estamos confundiendo. Continúa y nos dice cuáles son las consecuencias. Esta misma sentencia nos dice, estas prácticas inadecuadas generan un impacto negativo para la administración de justicia. Errores como los descritos en las páginas precedentes, lo que les acababa de mencionar, no solo desconocen lo dispuesto en los artículos 288 y 337, en sentido de que los hechos jurídicamente relevantes deben expresarse de manera sucinta y clara, sino que además genera situaciones que afectan severamente la celeridad y la eficacia de la justicia. Entonces, mucho ojo, porque acá lo que nos están diciendo, que la falencia en la construcción de hipótesis de hechos jurídicamente relevantes, pues no solo está incumpliendo lo que nos dice la norma frente a la imputación y la acusación, sino que además nos está atribuyendo una responsabilidad frente a la celeridad del proceso y a la eficacia de la justicia. Entonces, haciendo un resumen de los efectos negativos, y ya lo mencionaba el doctor Trejos, el director de la Dirección de Altos Estudios, son los siguientes, nos dice, se relacionan de forma desilvanada hechos indicadores y contenidos de los medios de prueba. No se estructura una hipótesis completa de hechos jurídicamente relevantes. La falta de claridad en la hipótesis de hechos jurídicamente relevantes propuesto por la Fiscalía impide limitar el tema de prueba. No podemos acreditar pertinencia de un hecho que no hemos imputado y solicitar un medio probatorio para acreditar pertinencia frente a algo que no existe en el proceso. En las audiencias de acusación se le proporciona información al juez que solo debería conocer en el juicio oral, con apego del debido proceso probatorio. Y acá muchas veces, cuando nosotros en esa acusación, en lugar de relacionar hechos jurídicamente relevantes, pasamos a relacionar hechos indicadores o medios de prueba, lo que estamos haciendo es contaminando al juez. Entonces, en este sentido, cuando un defensor es acucioso y es responsable, lo que va a hacer es una oposición frente a esos hechos jurídicamente relevantes, porque estaríamos violando el derecho de defensa y el debido proceso. En las audiencias de imputación y acusación se extienden innecesarias y suelen tornarse farragosas. Claro, y es que cuando empezamos a narrar miles de cosas que no son hechos jurídicamente relevantes, pues lo único que hacemos es dilatar un espacio y generar temas de debate que no vienen a la naturaleza de esas audiencias. La falta de claridad de la imputación y la acusación pueden privar al procesado de la posibilidad de ejercer adecuadamente su defensa
está claro y establecido, y las omisiones en la imputación o la acusación pueden generar impunidad, como cuando se dejan de relacionar hechos jurídicamente relevantes a pesar de que los mismos pueden ser demostrados. Entonces, eso no lo digo yo, eso lo está diciendo ¿quién? Lo está diciendo la Corte Suprema de Justicia en esta sentencia y en muchas otras donde se ha desarrollado esta línea jurisprudencial de los hechos jurídicamente relevantes. ¿Qué genera la falencia en los hechos jurídicamente relevantes? Genera impotencia, genera frustración, genera descontento, genera impotencia, ya se los decía. ¿En quién? En los demás sujetos procesales, en el mismo proceso, en la corte, en la sociedad. Entonces, nosotros estamos recibiendo, cuando nos equivocamos en los hechos jurídicamente relevantes, pues el siguiente rostro. Entonces, si cuando usted termina una imputación y pregunta, ¿me entendieron? Y lo que observan es esta cara. Si cuando usted va a una audiencia preparatoria y se oponen a la pertinencia de los medios que está solicitando porque no se relaciona con un hecho de los cuales usted vinculó en la formulación de acusación y recibe esta cara, pues usted tiene que tener una alerta que tal vez usted está haciendo un trabajo que puede ser mejorado. Entonces, yo creo que a veces me echo cantaleta en mis conferencias o pues llamo la atención sobre este tipo de temas, pero es por un bien. Y lo que nosotros vamos a hacer en este momento es que vamos a cambiar esa cara. En este momento vamos a empezar a establecer unos criterios o unos lineamientos que nos ha dado la Corte, que nos da la legislación, para poder cambiar la cara y para poder hacer un trabajo agradable y que nos permita a nosotros tener tranquilidad, que es lo más importante. Tranquilidad frente a las imputaciones y acusaciones que realizamos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es nuestro marco normativo. Artículo 29 de la Constitución. El debido proceso se aplicará en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. ¿Qué quiere decir? Que ese artículo de la formulación de imputación y la acusación, que las demás normas que están relacionadas con el proceso penal, pues señores, las tenemos que acatar. No es una decisión, no es un querer, no es un gusto. Tenemos que darle cumplimiento estricto. Amén del artículo 250, que no lo relacione acá, pero que dice además que la Fiscalía está obligada a investigar los hechos que tengan características de delito. Los hechos, no lo que no tenga características de delito. Aquello que no es un hecho jurídicamente relevante no tiene por qué ser investigado por la Fiscalía. Pero sigamos con nuestro marco normativo. Claro, el artículo 94 de la Constitución pues nos abre a todo lo que es el bloque de constitucionalidad. Convención Americana de Derechos Humanos. Y nos dice que toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca, bueno, Pero lo más importante, el literal B, comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada. Mire, previa y detallada. O con esta palabra detallada, porque enseguida vamos a mirar lo que implica. Y de que lo que trae la jurisprudencia no es un invento, no sale de cualquier lado. Cuando se elaboran estas sentencias, tienen una filigrana desde la dogmática, desde lo procesal, desde los derechos, pero también desde la etimología de las palabras. Entonces, Convención Americana. ¿Saben desde qué año está la Convención Americana? Desde 1978. O sea que la jurisprudencia ha traído un tema que no es nuevo. La jurisprudencia ha traído un tema que nos está recordando algo que existe hace muchos años. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Miren el literal A. A ser informado sin demora en un idioma que comprenda y en forma, nuevamente que le está diciendo acá, detallada, de la naturaleza y causa de la acusación formulada con ella. Y cuando vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua, pues nos estamos encontrando un tema supremamente interesante. Nos está diciendo que detallado significa tratar o referir algo por partes, minuciosa y circunstanciadamente. Tengan esto
partes, minuciosa y circunstanciadamente. Entonces, lo decía el doctor Trejos en la introducción. Hechos jurídicamente relevantes, hace un análisis dogmático de la conducta punible. Y lo que traemos acá es el desarrollo de ella por partes, minuciosa y circunstanciadamente. Y circunstanciadamente, ¿por qué? Porque se trata de hechos que se subsumen en la conducta punible. Entonces, vamos ya a lo que vemos todos los días. Artículo 288, Código de Procedimiento Penal, formulación de la imputación. ¿Qué tienen aquí? Relación clara, sucinta, de los hechos jurídicamente relevantes en un lenguaje comprensible. Está distanciado de lo que nos dice la Convención, de lo que nos dicen los pactos, de lo que dicen los tratados ratificados por Colombia y de lo que dice la Constitución. No, señores. Está en consonancia con ese tema. Artículo 337, formulación de acusación. Uno de los contenidos, relación clara, sucinta, de los hechos jurídicamente relevantes en un lenguaje comprensible. Entonces, cuando los pactos dicen que detallado referir algo por partes, minucioso y circunstanciadamente, pues estamos ubicados ahí. Bueno, entonces, como hasta el momento yo no les he dicho qué es un hecho jurídicamente relevante, creo que ya se empieza a desprender qué es de lo que nos ha dicho la Corte, pues vamos a sentar unos conceptos, porque recuerdan lo que les decía, que la sentencia, además de diagnosticar problema, de dar ejemplos, de dar conclusiones, pues nos daba unas partes conceptuales. Pues vamos a mirar cuáles son esos conceptos que nos trajo esa sentencia ya ampliamente referenciada en esta charla. Entonces nos dijo esa sentencia que un hecho jurídicamente relevante es una acción u omisión que se ajusta a un enunciado normativo, no solo al tipo penal. Aquí tenemos que entender, y vuelvo a hacer cita, creo que el doctor Trejos en 2 palabras nos dio unos puntos muy importantes. Se trata de toda la conducta punible. O sea, no se trata solamente del tipo penal. Recuerde que para que una conducta pueda ser penalizada tiene que ser ¿cómo? Típica, antijurídica y culpable. Y ahí es donde la dogmática sigue y está en vigencia, porque nosotros no nos podemos sentar al tipo penal o a lo que ritúa el Código de Procedimiento Penal. La dogmática es la parte sustancial y donde nosotros extractamos las categorías por medio de las cuales podemos llegar a una condena o a una absolución. Entonces nos dice, es una acción u omisión que se ajusta al enunciado normativo del tipo penal. No solo al tipo penal. ¿Qué es un hecho indicador? ¿Y por qué lo confundimos en ocasiones con los hechos jurídicamente relevantes? Nos dice, es un dato o información a partir de la cual puede inferirse un hecho jurídicamente relevante. Claro, en un homicidio simple, no nos vamos a complicar para efectos de la charla, decir que Pedro le disparó en 2 oportunidades a Juan y le causó heridas, pero entonces no, un hecho, Pedro disparó, eso es un hecho jurídicamente relevante, que hace parte del tipo penal, matar. Pero cuando yo digo que a Pedro lo vieron salir corriendo del lugar donde disparó, o que Pedro iba vestido con una camisa roja, la misma que fue encontrada en su domicilio, o que le fue encontrada el arma para la cual tenía porte, pues para que no me digan que es un hecho jurídicamente relevante del delito de porte, o que le fue encontrado rastros de pólvora en sus manos, pues no son hechos jurídicamente relevantes. Son hechos indicadores a partir de los cuales podemos llegar a inferir el hecho jurídicamente relevante de que él fue quien disparó. Entonces es un dato de información a partir de la cual puede inferirse un hecho jurídicamente relevante. ¿Por qué es importante esto? Porque hace parte de un proceso lógico que se llama la inferencia. Es un proceso lógico a través del cual se llega a una proposición. Pedro disparó. Y se afirma sobre la base de otra u otras. A Pedro lo vieron salir huyendo, Pedro iba vestido de tal forma, lo vieron salir con esa ropa, le fue encontrada en su casa, le fue encontrada el arma. En base a esas proposiciones podemos inferir que Pedro fue el que disparó. Pedro tuvo un problema, X circunstancias, aceptadas como punto de partida del proceso.
Los medios de prueba es la evidencia que sirve de respaldo a la hipótesis delictiva seleccionada por la Fiscalía y que me pueden probar hechos indicadores a partir de los cuales puedo llegar al hecho jurídicamente relevante. Y una hipótesis delictiva es un enunciado normativo que describe un comportamiento sancionable por la ley penal. Estos conceptos que los doy no me los inventé yo, no son producción de Jason Gaviria, ¿son qué? Los conceptos que nos trajo la Corte Suprema de Justicia en la parte conceptual de esta sentencia pues ya mencionada. Entonces, nos trae un ejemplo. Les dije, esa sentencia tiene de todo. Esa sentencia además trae ejemplos. Una sentencia que no solo se limitó a decirles el concepto, sino que se los trajo en un ejemplo. Entonces dice, así por ejemplo, en un caso de homicidio cometido con arma de fuego, uno de los hechos jurídicamente relevantes puede constituir en que el acusado fue quien disparó a la víctima, lo que les mencionaba. Es posible que en la estructuración de la hipótesis la Fiscalía infiera ese hecho de datos o hechos indicadores como los siguientes. El procesado salió corriendo del lugar, había tenido un enfrentamiento físico con la víctima el día anterior, 2 días después del homicidio le fue hallada en su poder el arma con que se produjo la muerte. Hipotéticamente, los datos o hechos indicadores podrían probarse de la siguiente manera. María lo observó cuando salió corriendo del lugar de los hechos, luego de que ocurrieron los disparos. Pedro fue testigo del enfrentamiento físico que tuvieron el procesado y la víctima un día antes. El policía judicial le consta que 2 días después de ocurrido el homicidio, al procesado le fue hallada un arma de fuego. Un perito en balística dictaminó que el arma de fuego incautada fue la utilizada para producir los disparos letales. Todos estos son los hechos indicadores con los cuales yo podría inferir que Pedro fue quien disparó. Entonces, al estructurar la hipótesis, la Fiscalía debe especificar los hechos jurídicamente relevantes. En este caso, entre ellos, que el procesado fue quien disparó a la víctima. Si en lugar de ello se limita a enunciar los datos o hechos indicadores a partir de los cuales puede inferirse el hecho jurídicamente relevante, la imputación y la acusación es inadecuada. Mejor dicho, y hace un ejemplo como patético, dice, si la Fiscalía acusa relacionando hechos jurídicamente relevantes, lo acusó de que salió corriendo del lugar de los hechos, tuvo un enfrentamiento físico con la víctima en tal fecha y fue incautada un arma utilizada para causarse la muerte. Vuelvo al ejemplo que les ponía al principio, en el típico informe del policía de vigilancia cuando realiza una captura por estupefacientes. Lo vimos que iba caminando por tal calle, en tal lugar, lo requerimos para una requisa y ahí le encontramos una sustancia estupefaciente, la cual llevaba en sus bolsillos, todo este tema. Si yo me limito a hacer la relación e imputar lo que dice en el informe, entonces yo le estoy diciendo, señor imputado, lo estoy imputando de que usted tal día iba caminando por la calle 10 y le imputo además que usted estaba vestido de camisa roja y que tenía un blue jean azul. Lo estoy acusando de que usted tenía unos zapatos azules. Usted está acusado de que nosotros lo llamamos y lo estamos acusando de que le hicimos una requisa. Entonces, ojo, con la confusión de los hechos jurídicamente relevantes con los hechos indicadores. Nos dice la Corte qué aspectos debe tener los hechos jurídicamente relevantes, qué abarcan. Se recuerda que no era solo el tipo penal, entonces nos dice, debe delimitar la conducta que se le atribuye al indiciado, establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la misma, constatar todos y cada uno de los elementos del respectivo tipo penal, analizar aspectos atinentes a la antijuridicidad y la culpabilidad, entre otros. Para tales efectos es imperioso que se consideren las circunstancias de agravación o atenuación, las de mayor o menor punibilidad, etc. Es todo lo que podría ser un hecho jurídicamente relevante. Yo se lo resumo acá, igual ahí va a quedar el video, y este sería un resumen de lo mínimo que tiene que tener una estructuración de hechos jurídicamente relevantes. Entonces, vamos a aplicarla a un caso en concreto. Entonces, recuerden, antes de pasar allí, es importante acá el tema dogmático. Recuerden que sin discusiones, yo sé que pueden existir posturas, pero nuestro código ha sido claro en establecer un esquema dogmático, nuestro código penal. Entonces, más allá de las discusiones académicas,
pues lo mínimo que nosotros tenemos que hacer es respetar la norma y me voy a fundamentar en mínimos. Lo mínimo que tiene que tener esa estructura pues es la siguiente. Tiempo y lugar, importante establecerlos. ¿Por qué razón lo debemos de establecer? Pues porque el lugar nos va a dar temas de competencia, nos va a dar obviamente el tema donde el lugar ocurrieron los hechos, de que es un hecho único, no es cualquier hecho, sino el que ocurrió en ese lugar. El tiempo de la conducta saben que está relacionado con los temas de aplicación de la ley en el tiempo. Es importante decir cuándo ocurrió la conducta para saber cuál es la norma aplicable. La tipicidad objetiva sabe que se compone por lo menos del sujeto activo y pasivo. Ahí hay que diferenciar cuando hablamos de autoría, coautoría, los elementos objetivos del tipo, los descriptivos y los normativos, los elementos subjetivos especiales como las finalidades en el hurto, en algunos delitos que llevan esas finalidades, y el resultado en los delitos pues que tienen resultado. Otros delitos que son de mera actividad pues no requieren hablar de resultados, sino solo de la acción realizada. Agravantes, las agravantes, calificantes. Viene otra categoría que haría la parte de la tipicidad subjetiva, que sabemos que es el dolo. No la podemos confundir con los elementos subjetivos del tipo, las finalidades. La tipicidad subjetiva pues hace alusión al conocimiento de los hechos constitutivos de la infracción y la voluntad de realizar la conducta típica, o sea, al dolo. La antijuridicidad, que será a la afectación o puesta en peligro del bien jurídico según la modalidad de la conducta y la ausencia de justa causa. Y la culpabilidad, que está compuesta de la imputabilidad, que es la capacidad para comprender la ilicitud de la conducta y para determinarse de acuerdo con esa comprensión. La conciencia de la conducta, pues que sabemos que antes estaba atada al dolo hace muchos años, pero que ahorita es saber que una conducta o una acción es delito, es contraria al ordenamiento jurídico. Por eso es importante que no confundan cuando hablamos de dolo con saber qué es delito. Y acá es importante que encontramos en muchos escritos de acusación o imputaciones que se equivoca o se relaciona erróneamente la categoría de dolo, y se dice que dolo es conocer que determinada conducta era delito. Él sabía que matar a otra persona era delito. Eso no es dolo. Dolo es saber los hechos constitutivos de la infracción. ¿Y cuáles son los hechos? Sería que está disparando, que está causando heridas, que está matando a una persona y querer realizarlo. Y saber que es delito es la conciencia de la antijuridicidad y tiene unos temas de actualización, pues que no vamos a profundizar acá porque esto sería una charla completa. Y por último, la exigibilidad de abstenerse de realizar la acción, o sea, la exigibilidad de una conducta ajustada a derecho. Entonces, vamos a ubicarnos en un ejemplo de homicidio que les traje pues ya desarrollado porque el tiempo acá es valioso, y miremos cómo desarrollamos temporalidad, tipicidad objetiva, la autoría, el que por sí mismo. ¿Y por qué así? Pues porque hace alusión al artículo 29. Recuerde que autor puede ser el que por sí mismo, pero también puede ser coautores los que mediando acuerdo común con división del trabajo y con aporte importante realizan determinada conducta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que acá el que por sí mismo, pues estamos diciendo que es autor, matare, y matare, pues yo lo he dividido en un delito. Como sabemos, es un delito de resultado. Entonces tenemos que tiene una acción, un resultado y un nexo causal entre ese resultado. Es distinto los delitos de mera actividad, pero pues saben que no requiere ese tipo de estructura. Entonces, un caso muy sencillo, el 16 de abril del 2020, fijó la fecha. Bueno, creo que acá me pasó la territorialidad, no me quedó acá, pero en tal calle, tal lugar, Pepito Pérez, por sí mismo, disparó en 2 ocasiones y causó heridas. Se pueden describir esas heridas que produjeron la muerte a Pedro Pérez. Ese es el hecho jurídicamente relevante.
el 16 de abril del 2020 a las 10 horas aproximadamente en la ciudad de Medellín, en la calle 10, número 2535, en la esquina, en el restaurante El Tragadero. Pepito Pérez, por sí mismo, disparó en 2 ocasiones y causó heridas que produjeron la muerte a Pedro Pérez. ¿Cómo estaba vestido Pepito? ¿Cómo salió huyendo del lugar? No es relevante. Sería relevante, por ejemplo, si fuéramos a hablar de indefensión. Entonces tendríamos que decir que Pepito Pérez disparó por la espalda sin que Pedro Pérez se diera cuenta o no pudiese defenderse, estaba distraído. O inferioridad. Podríamos decir que Pepito Pérez disparó cuando Pedro Pérez estaba dormido. Ahí sería un hecho jurídicamente relevante, pero si estamos en un homicidio simple, pues para el ejercicio no lo complicamos mucho. Lo relevante es que Pepito Pérez disparó en 2 ocasiones y causó heridas, podemos describir las heridas, que produjeron la muerte a Pedro Pérez. Luego vamos a decir que Pepito Pérez conocía que estaba disparando y causando heridas que podrían causar la muerte a Pedro Pérez y quiso hacerlo. Con esto que resolvimos todo el tema que tiene que ver con la tipicidad subjetiva con el tema del dolo. Luego vamos a antijuridicidad. Entonces vamos a decir que Pepito Pérez lesionó efectivamente, sin justa causa, el bien jurídico de la vida. ¿Por qué? Porque es que en el caso de que exista una justa causa establecida, pues nosotros tendríamos que darle una solución distinta a nuestro caso, ¿cierto? Ahí la solución es si se acreditó probatoriamente la existencia de una justa causa, pues la solución tendría que ser la preclusión. Pero entonces, si nosotros tenemos que no hay una justa causa, que se afectó el bien jurídico de la vida, entonces tenemos una conducta antijurídica. Luego seguimos con la culpabilidad. Entonces vamos a decir que Pepito Pérez, al momento de ejecutar la conducta, tenía capacidad de comprender que matar a una persona es ilícito y capacidad de determinarse de acuerdo a esa comprensión. Todo el tema de la imputabilidad, tal como nos lo establece ¿qué? El artículo 33, ¿cierto? Por último, antepenúltimo, la conciencia de la antijuridicidad. Pepito Pérez tenía conciencia que dar muerte a una persona es una conducta prohibida. A Pepito Pérez le era exigible no matar a otra persona, o sea, una conducta ajustada a derecho para hacer la exigibilidad de conducta conforme a derecho. ¿Qué nos dice la teoría del delito? Leyendo a Muñoz Conde, leyendo a Roxina, Zaffaroni. Todos estos son subsidiarios o son en secuencia. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es en este orden? Yo primero debo revisar la tipicidad objetiva y cuando existe tipicidad objetiva, pues yo puedo seguir. Si yo tengo que Pepito Pérez no fue la persona que disparó, pues obviamente, o que fue una acción de la naturaleza, que fue un ataque de epilepsia, que tenía un arma y le dio un ataque de epilepsia y se disparó el arma, pues no podemos hablar de acción. Pero si tenemos que Pepito Pérez fue quien disparó, pues ya tenemos una conducta típica objetivamente. Luego miraremos la tipicidad subjetiva. ¿Qué nos dice esa tipicidad subjetiva? Que él sabía que estaba disparando, que conocía que estaba disparando a otra persona. ¿Qué sucede? Que puede, el ejemplo típico de los libros, pues para no complicarnos mucho, el cazador que se fue con su amigo de casa y lo confundió con un pato porque tenía una gorrita de pato y entonces le terminó disparando. Pues Pepito Pérez sí disparó a otra persona, le causó heridas que le produjeron la muerte, pero Pepito Pérez no sabía que estaba disparando a otra persona y no quiso hacerlo por ende. Entonces estamos hablando en este caso de que en esta conducta tendríamos un error de tipo. Entonces no tendríamos establecido esa posibilidad. No examinaríamos entonces ni antijuridicidad ni culpabilidad por lo subsidiario de cada una de estas categorías o la secuencia de las categorías. Pero si tenemos que Pepito Pérez disparó, que sabía que disparó, que quiso hacerlo, pues tenemos una conducta típica, objetiva y subjetivamente. Entonces revisamos antijuridicidad. Claro, Pepito Pérez lesionó efectivamente el bien jurídico de la vida, pero
se estaba defendiendo de una agresión inminente de otra persona que también le iba a disparar, y en ese caso era su vida o la vida de él, y la otra persona pues tenía un arma, se disparó, se defendió. Pues tenemos que Pepito Pérez disparó, tenemos que Pepito Pérez sabía que estaba disparando, que es una conducta típica, tenemos que Pepito Pérez lesionó el bien jurídico de la vida, pero tenía una justa causa. Entonces estaríamos en una conducta típica, pero no antijurídica. Pero si no hay justa causa, debemos seguir revisando las demás partes de la conducta. Entonces, la culpabilidad. Luego de que sabemos que Pepito Pérez disparó, que sabía que lesionó el bien jurídico, que no había una justa causa, pues debemos de saber si él era imputable o no, si se podía determinar. Y así pues con cada una de las categorías que no me detendré para optimizar el tiempo. Permítanme, voy a mirar si hay algún comentario desde la coordinación. Todavía vamos tranquilos. Bueno, entonces, ¿cuál serían los hechos jurídicamente relevantes de una acusación de homicidio? Pues serían los siguientes. En la ciudad de Medellín, en la calle 25, número 1005, en el restaurante El Tragadero, el día 16 de abril del 2020, a las 10 horas aproximadamente, Pepito Pérez, por sí mismo, disparó en 2 ocasiones, causando heridas que produjeron la muerte a Pedro Pérez. Pepito Pérez conocía que estaba disparando y causando heridas que podrían producir la muerte a Pedro Pérez y quiso hacerlo. Pepito Pérez lesionó efectivamente el bien jurídico de la vida sin justa causa. Pepito Pérez, al momento de ejecutar la conducta, tenía capacidad de comprender que matar a una persona es ilícito y capacidad de determinarse de acuerdo con esa comprensión. Pepito Pérez tenía conciencia que dar muerte a una persona es una conducta prohibida. A Pepito Pérez le era exigible no matar a otra persona, conducta ajustada a derecho. Eso, pues, no es una fórmula automática, cada quien tiene su forma de redactar, pero lo que les quiero mostrar es que unos hechos jurídicamente relevantes son puntuales y van a lo que tiene relación con la conducta punible. Entonces, acá vamos a mirar otro ejemplo de hurto, pero antes les voy a mostrar pues un escrito de acusación. Nos dimos a la tarea, o me di a la tarea de buscar escritos anulados. Este escrito pues ya fue anulado por un juez de conocimiento en segunda instancia, fue anulado, y pues además de que es un documento que no tiene reserva, se han sustraído, se han eliminado los datos de él, los datos individuales, pero miren lo que nos encontramos a diario. Entonces dice, el día de ayer, da la fecha, a tales horas, la señora recibe una llamada a su teléfono celular de parte de unos de sus trabajadores, quien le informa que habían llegado dos sujetos a su oficina diciendo que eran miembros de una organización delictiva, y le dijeron que llamara a la dueña, que iban a cobrar un dinero que ella debía. Ella de inmediato se dirige al lugar, llama a la policía, y cuando llega a su oficina observa que se trata de unas personas que ella ya conocía con antelación y quienes en oportunidades anteriores han venido cobrándole un dinero que no les adeuda. Dice entonces que al llegar ella observa que están sacando los computadores y demás elementos de su oficina. Se acerca a la camioneta de quien reconoce dan su nombre, para oponerse a que saque sus cosas. Y aquel le agrede físicamente, ocasionándole lesiones en su integridad, que fueron valoradas por el perito con una incapacidad provisional de 10 días. Finalmente, logra llevarse sus bienes muebles. Posteriormente, a raíz del llamado de la señora a los agentes del orden público, suministrando características del vehículo y de sus ocupantes, se logra capturar, da el nombre de varias personas, quienes posteriormente son dejados a disposición de la Fiscalía. Entonces, nótese cómo les anuncio pues que acá se imputó, se acusó por el delito de hurto calificado. ¿Cómo nosotros relacionamos hechos que no tienen mayor importancia? O no que no tienen importancia, sino que no son hechos jurídicamente relevantes o no tienen importancia frente a la conducta punible. Tienen una importancia probatoria como hechos indicadores que en el juicio a través de ellos se podrá demostrar el hecho jurídicamente relevante. Pero si la persona recibió una llamada o no recibió una llamada, ¿yo por qué acuso a un imputado o un acusado? ¿Por qué le digo que lo estoy acusando de que la señora X recibió una llamada a su teléfono?
¿O por qué hago una relación de que esa llamada le hizo uno de sus trabajadores? Ustedes dirán, es que es la forma en la que se va a demostrar que eso es verdad. Señores, entonces eso es un tema de juicio. Eso es un hecho indicador a través del cual usted en juicio demostrará el hecho jurídicamente relevante y es que las personas se apoderaron de unos bienes muebles ajenos. Luego dicen de que sacan sus cosas y a qué le agrede físicamente. Bueno, entonces luego dice, se apoderaron de elementos evaluados aproximadamente en la suma de 20 millones de pesos. Elementos en abstracto, ¿por qué no señalar cuáles son los elementos de los cuales se apoderaron? ¿Cierto? Luego en el dolo dice, conocía que se estaban apoderando de unos elementos que no eran suyos con la finalidad de obtener provecho y quisieron hacerlo. Esto lesiona el bien jurídico. Aquí nos dice que ellos tenían dolo en el sentido de que sabía que se iban a obtener provecho ilícito. Pero ¿dónde nos dijo la acusación de que ese hurto se hacía con la finalidad de obtener provecho para ellos? Hace un juicio de reproche, conocía que se están apoderando, lesionaron el bien jurídico del patrimonio económico sin que me dieran una justa causa, se da la antijuridicidad, pero miren cómo luego se hace una imputación en calidad de coautores. Entonces, ahorita quiero que regresemos a lo que requeriría imputar como coautores. Entonces, vamos a hablar de un hurto donde estuvo inmerso Pepito Pérez y Pedro Pérez el 10 de marzo del 2020 a las 20:30 horas aproximadamente. Entonces es posible que incluso acá estos son los mismos del homicidio, tal vez pelearon después del hurto y por eso homicidio, no sabemos. Pero entonces, miremos territorialidad en el municipio de Bogotá, ciudad de Bogotá, perdón, disculpen, en la carrera séptima con calle 43 frente al ingreso de la Universidad Javeriana, el día 10 de marzo del 2020 a las 20:30 horas aproximadamente, Pepito Pérez y Pedro Pérez, mediante un acuerdo común donde le correspondió a Pepito Pérez interceptar a Erika Suárez, intimidarla con un cuchillo, mientras Pedro Pérez le sacaba el dinero de sus bolsillos, aportes sin los cuales no hubiese sido posible. Entonces, ¿qué pasa acá, compañeros? Si yo voy a hablar de coautoría, pues yo tengo que acreditar estas condiciones mínimas y es un acuerdo previo, es una intervención o actuación con división del trabajo y que los aportes sean importantes. ¿Por qué? Porque si yo en este caso, como en el escrito de acusación, simplemente digo que llamaron, que habían unas personas y que luego los encontraron en el carro, pues yo de dónde saco que son coautores. Yo por qué razón en este caso estoy señalando la coautoría. Yo tengo que señalar en hechos jurídicamente relevantes, desarrollar esa coautoría y de esa manera pues poder hacer la imputación. Porque ¿qué dejé acá en este escrito de acusación que me falta? Pues hablar del tema y determinar si cada uno de ellos está ahí o como cómplice o como coautor, como determinador, en qué calidad. Y eso se desprende con un hecho jurídicamente relevante. ¿Qué quiere decir en este escrito de acusación? Pues que lo que se tendría que haber hecho o lo que se va a hacer, pues ya se anuló, pero en el que se corrigió o se está corrigiendo, se corrija, pues lo que deberá tener es señalar en cada uno de ellos su calidad y pues si son coautores, hablar de la intervención y de la importancia del aporte. Entonces, ya no estoy diciendo acá el que, sino los que mediando acuerdo común actúan con división del trabajo criminal atendiendo a la importancia del aporte. Aportes sin los cuales no hubiese sido posible sacarle de sus bolsillos, quitarle a apoderarse de 5 millones en efectivo, propiedad de Erika Suárez, con el propósito de repartirse el dinero entre ellos. Y ya pues los demás que habíamos hablado frente a antijuridicidad y la culpabilidad. Entonces, Pepito, tipicidad subjetiva, por ejemplo, el dolo, Pepito Pérez y Pedro Pérez conocían que tenían un acuerdo entre ellos, en el que mientras uno interceptaba a la víctima en la intimidad del otro, la despojaba del dinero o de sus pertenencias, que se apoderaban de dinero en efectivo que no era de su propiedad con el propósito de repartirse entre ellos el dinero hurtado y quisieron hacerlo. Bueno, lo demás que ya ustedes pueden observar. Entonces, ¿cuál es la importancia de hacer este tipo de precisiones? Y aquí la Corte nos las ha relacionado de la siguiente manera. Materializa el principio de legalidad. Es que yo solo puedo juzgar solo puedo ser juzgado
por normas preexistentes al momento de la comisión de mi conducta y por tipos penales, por delitos que existan. Yo no puedo ser juzgado por cosas que no están en la norma. Materializa el derecho de defensa. Las personas saben de qué se están defendiendo. El principio de cosa juzgada, pues toda vez que cuando hay claridad frente a los hechos jurídicamente relevantes, pues sabemos que ese hecho ya fue objeto de un juicio y no podría existir un nuevo juicio por ese mismo hecho. Como requisito de toda denuncia, querella o petición especial, recuerden que debe estar contenida en las entrevistas, en las denuncias, en las peticiones especiales, los hechos jurídicamente relevantes. No se puede realizar una denuncia con hechos que no tengan características de delitos. Permítame, voy revisando por acá, que ya creo que van existiendo algunas preguntas. Bueno, en el programa metodológico está orientado frente a hechos jurídicamente relevantes, a establecer justamente los hechos. Requisito de la formulación de imputación, como ya lo vimos. Requisito de la acusación. Requisito para establecer pertinencia en la audiencia preparatoria. Se requiere para la petición de absolución perentoria, se requiere para los alegatos de conclusión y por principio de congruencia, toda vez que los hechos de la imputación pues son los mismos en que se dan la condena. Entonces, esa es la importancia de los hechos jurídicamente relevantes. Yo quise traer algunos rastreos jurisprudenciales sobre unos temas importantes. Acabo de referenciar un texto pues, de una persona muy querida y muy conocida por todos, del doctor Harry Fernando Mora Mayorga. Son estándares jurisprudenciales sobre conceptos acusatorios. Es un trabajo académico de la Universidad Libre, de hecho, pues se encuentra en muchas partes y ha sido desarrollado incluso en la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla en la guía de jurisprudencia sobre conceptos acusatorios. Entonces, los tenemos ahí establecidos y de ahí pues extracté, lo hago como referencia además porque de allí extracté algunas de estas líneas para compartir con ustedes en el siguiente orden. Entonces, pueden ser modificados los hechos jurídicamente relevantes y esta es una pregunta pues bastante común de cuándo se pueden modificar esos hechos jurídicamente relevantes. Entonces nos dice, los hechos serán modificables, pues si bien ha de ser la imputada, pues los hechos serán modificables, pues si bien han de ser imputados al sujeto con su connotación jurídica, no podrá acusación abarcar hechos nuevos. La acusación abarcar hechos nuevos. No serán modificables. Dice la regla, jamás podría emitirse fallo en cualquiera de sus sentidos, absolutorio o condenatorio, sin que el injusto típico descrito en su aspecto fáctico relevante haya sido previamente enunciado con claridad en la audiencia de formulación de imputación, habida cuenta que el referido acto de comunicación constituye una de las bases fundamentales del proceso, con efecto sustancial, que además provee por salvaguarda del derecho de defensa. Les dejo pues las sentencias que hacen doctrina probable esta regla. Pero nos traemos un concepto nuevo o que ha incluido un nuevo principio, y se llama el principio de progresividad. Estas dos sentencias son del 2019, del año anterior, y son importantes tener ese tema del principio de progresividad porque nos ha dado unos casos en que los hechos jurídicamente relevantes sí pueden ser modificados, contrario a lo que se venía relacionado desde antes. Esto es importante, señores fiscales, porque en muchas ocasiones, cuando estamos en la audiencia de acusación, tenemos unas defensas férreas diciendo que ese hecho no fue objeto de imputación y no se puede modificar por el principio de congruencia. Pues bueno, ya ahorita hay algo que se llama un principio de progresividad y aunque no se puede modificar en todos los sentidos, quiero compartirles esto. Miren lo que dice. Ahora, en razón al carácter progresivo de la actuación penal, una vez fijados en la imputación los hechos jurídicamente relevantes, algunas de las circunstancias de la premisa fáctica pueden ser modificadas en la audiencia de acusación. Así lo precisó esta corporación al estudiar el alcance de las normas que regulan esta materia, aunque puntualizó que lo deseable es que los cargos comunicados en la imputación sufran el menor número posible de variaciones.
de cara a materializar las garantías constitucionales del sujeto pasivo de la acción penal, que tiene derecho a conocer con la mayor brevedad posible los hechos por los cuales será investigado. Entonces, ¿qué nos dijo estas dos sentencias? Lo primero, que se pueden modificar las precisiones acerca de las condiciones de tiempo, modo y lugar que rodearon los hechos, sin que ello implique la subsunción de los mismos en un tipo penal más gravoso o la inclusión de circunstancias genéricas o específicas de mayor punibilidad. Claro, es que si yo en la formulación de acusación voy a modificar que en la imputación se dijo que el homicidio o el hurto fue un día, pero fue otro día, pues eso no está variando o haciendo más gravosa la situación del procesado. Y ese hecho jurídicamente relevante podemos cambiarlo en la formulación de acusación, en la audiencia de acusación. Eso es importante porque esa no modificación de hechos jurídicamente relevantes no es un no absoluto. También podemos llevar allí a modificar circunstancias de tiempo, modo y lugar, claridades que tienen que ser importantes para determinar nuestro tema de prueba, pero que no están cambiando el núcleo fáctico frente a el delito que se ha imputado ni lo que es objeto de la acusación, simplemente circunstancias de tiempo, modo y lugar. Eso sí, sin hacer gravosa la situación del procesado. Segundo, la supresión de hechos que habían sido incluidos en la imputación si ello resulta favorable al procesado. Por ejemplo, si se eliminan circunstancias genéricas o específicas de agravación, entre otros, pues, temas de favorabilidad. Y tres, después de la imputación se establece aspectos fácticos que pueden adecuarse a circunstancias genéricas o específicas de mayor punibilidad o del lugar a un delito consumado en lugar de la tentativa imputada inicialmente. Este tema es muy importante porque se ha caído incluso en el absurdo cuando de aplicar la línea jurisprudencial anterior, pues antinaturalmente, y era que cuando se agrede a una persona, pero no había fallecido, se imputaba la tentativa de homicidio. Y por congruencia fáctica, cuando llegábamos a la audiencia de formulación, a la audiencia de acusación, pues nos citaban estas jurisprudencias, y había casos en los que pues se decía que no se podía modificar porque cuando la persona había fallecido posteriormente. Y se continuaba con el delito de tentativa de homicidio y que este no podía ser variado. Pues en este caso tenemos que decirlo que una de estas hipótesis donde se ha hecho claridad es que así se haya imputado la tentativa, el delito en tentativa, en la formulación de imputación, para la acusación, este puede ser variado fácticamente en la relación de hechos jurídicamente relevantes. ¿Por qué razón? Pues porque esto no ha modificado para nada el núcleo fáctico. Es la misma acción, simplemente que lo que ha variado es el resultado. Recordemos que los delitos de resultado, o sea, de acción, nexo causal resultado, tienen la posibilidad de realizarse, de tener la tentativa. No así los delitos de mera conducta. Ahora, ¿qué sí nos dice esta jurisprudencia? Que cuando el fiscal considere procedente incluir los referentes fácticos de nuevos delitos e introducir cambios factuales que den lugar a un delito más grave o modifique el núcleo de la imputación, debe acudirse a la adición de la imputación, agotando los trámites procesales pertinentes para eso. Y en eso sí, continúa la línea jurisprudencial siempre, y esto pues le estoy hablando de sentencias del 2019, o sea que seguimos actuales en ese tema. Siguiente, nos dice qué ocurre cuando la Fiscalía decide no acceder a la solicitud de aclaraciones del escrito de acusación. Entonces, lo primero que quiero mencionar es que la aclaración y correcciones se tienen como parte inherente de las pretensiones de la Fiscalía, solo en caso que la Fiscalía las acoja. Claro, la Fiscalía es titular de la acción penal. El fiscal general es titular de la acción penal y nosotros como sus delegados ejercemos esa acción. ¿Qué nos está diciendo? Si en audiencia de acusación nosotros nos hacen observaciones, nos solicitan aclaraciones, que allí pues está planteado, y acogemos esas aclaraciones, porque en muchas ocasiones no porque venga de la defensa, venga de la judicatura una aclaración, una observación, tenemos que asumir una actitud defensiva. Muchas veces el interés de la defensa, de la misma judicatura, al hacer una observación o solicitar una claridad, pues no es atacar nuestro caso. En muchas ocasiones es tener un caso ajustado a derecho para permitir una negociación correcta que respete la legalidad
o una aceptación cuando a ello proceda, pero aceptando el delito que es, o incluso para la lealtad procesal. Nosotros cuando conocemos nuestro caso, si nos dicen algo que consideramos que debe ser incluido, pues nosotros lo aceptamos, lo acogemos, es incluido. Ahí hay un criterio auxiliar, una sentencia pues que así no lo establece. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos dicen observaciones a nuestra imputación, en nuestra acusación, nos hacen observaciones y nosotros decidimos no hacer caso de ellas? Y aquí es muy importante, señores fiscales, despojarnos del ego, del orgullo, y en muchas ocasiones sencillamente seguimos adelante, no prestamos esa atención. ¿Y qué ocurre cuando estaban mal esos hechos jurídicamente relevantes y pues no prestamos atención? Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco decisiones que nos dicen que si el delegado de la Fiscalía no accede a aclarar, adicionar o corregir su acusación en los términos de las observaciones hechas por partes intervinientes, estas no adquieren un carácter vinculante y no pueden ser debatidas en juicio ni consideradas en el fallo. Ya se ha dicho y se reitera que la sanción en el supuesto de que erradamente el acusador sea parte de las observaciones está dada por la no prosperidad total o parcial de las pretensiones de la acusación. Eso es un tema muy grave, porque en temas de hechos jurídicamente relevantes, cuando nos digan le faltó algo, deténganse un momento, escuchemos y revisemos, porque antes puede ser un favor, antes puede ser un bien para nosotros incluir ese hecho jurídicamente relevante, porque puede ser tenido en cuenta en juicio. Si no lo incluimos ahí, al no poderlo tener en cuenta en juicio, no puede ser debatido y la consecuencia será una absolución. Entonces, en temas de hechos jurídicamente relevantes deben ser completos, deben tener o abarcar todo lo que allí se requiera. Otra pregunta pues que surge comúnmente es la de si puede el juez condenar por delitos distintos a los señalados en la acusación. Hemos tenido acá 3 líneas jurisprudenciales y esto es bueno para que miremos la variación que ha tenido la jurisprudencia. Cuando estuvimos hablando del inicio del sistema 2005-2006, existía un criterio fuerte frente a que solo se podía condenar por los delitos en los que se haya solicitado condena, o sea, los de la acusación. Luego, para el 2009, 2011, 2012, se varió esa línea jurisprudencial y dijo que se podía condenar por delitos distintos a los de la formulación de acusación y que para ello era necesario que la Fiscalía sí lo solicitara de manera expresa, que la nueva imputación debía versar sobre un delito del mismo género, que el cambio de calificación debe orientarse hacia una conducta punible de menor entidad, que la nueva adecuación típica debe respetar el núcleo fáctico de la acusación, que no debemos afectar los derechos de las partes e intervinientes, que la Fiscalía expresamente lo solicitara. Entonces, la Fiscalía observaba que en el juicio no se había demostrado el delito por el cual había acusado, pero se había demostrado uno del mismo género, y lo que hacía era solicitarse condenara por ese otro delito cumpliendo estos requisitos. Allí pues está la línea jurisprudencial y pues hay muchas más jurisprudencias en ese sentido. Pero digamos que la última línea que ha tenido la Corte es que así la Fiscalía no lo solicite de manera expresa, se puede dar esa condena en las siguientes hipótesis y vemos que son muy parecidas a las anteriores. Dice que no injusto sea el mismo género y con este se favorezca los intereses del procesado, no se modifique el núcleo fáctico de la acusación, el cual es inalterable e invariable, el nuevo delito sea de menor entidad, no se lesionen los derechos de las partes. ¿Qué se excluyó acá? La solicitud de la Fiscalía. Quiere decir pues que ya, así sea la misma defensa quien lo solicite, pues podría darse esa condena. Esa es pues la exposición de hechos jurídicamente relevantes de la metodología, recordar la importancia de la dogmática, de agotar todos y cada uno de estos esquemas, de tener claro frente a todo lo que nosotros debemos probar, los agravantes, calificantes, todas aquellas circunstancias que probatoriamente tengan un respaldo, pues tenemos que incluirlas allí en esa relación de hechos jurídicamente relevantes.
Esa es la exposición. Ya viene pues acá unas preguntas. Entonces, creo que lo que vamos a hacer a continuación es ubicarnos Aquí. en las preguntas. No sé si me las van a hacer ustedes o las leo del chat. ¿Cómo, No, qué dinámica? las modero yo. Muchas gracias por su intervención. Jason, siempre muy útil, muy clara. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. Sería, ¿pueden ser modificados los hechos jurídicamente relevantes? ¿Hasta cuál etapa y cómo se procede? Entonces, hacemos alusión nuevamente a la línea jurisprudencial, la que les referenciaba en la última parte. Creo que se había hecho la pregunta, todavía no hemos llegado a esa parte, y sí nos da esa modificación de los hechos jurídicamente relevantes, pero con esos criterios, con esas tres posibilidades que se plantearon allí, frente a circunstancias de tiempo, modo y lugar que no valían el núcleo fáctico, frente a la tentativa cuando ella se consuma después de formulada la imputación, y esa variación, pues en esos criterios que estaban allí planteados, que los podrán observar en el video, se da para la acusación, porque recordemos que tenemos los principios de congruencia fácticos y los principios de congruencia frente a la calificación jurídica. La calificación jurídica puede tener variaciones, pero la fáctica será desde la imputación, y la única en esas excepciones que se plantean son realizadas en la audiencia de acusación. Una vez está en la audiencia de acusación, ya lo procedente será agotar la etapa de juicio, y es allí donde se podrá hacer una pronunciación final. Perfecto. Iríamos con la siguiente inquietud. La entidad emitió el formato de escrito de acusación precisando los aspectos de los hechos jurídicamente relevantes. ¿Debemos seguir aplicándolo o por el contrario se deben ampliar con las explicaciones dadas por usted en la charla de hoy? Si observan, el formato no riñe en absoluto con la explicación dada el día de hoy. La explicación dada el día de hoy, pues, es una metodología, pero si ustedes pueden observar, lo único que desarrollamos de lo que haría en el formato sería la parte de hechos jurídicamente relevantes. Ella aparece como un cuadro, pues está allí en blanco, y lo que tenemos que hacer sería hacer esa narración de hechos jurídicamente relevantes. Como ustedes ven, hay otro apéndice para referenciar lo que tiene que ver con los elementos materiales probatorios. Allí se hace una enunciación de elementos materiales probatorios. Ojo, lo que no podemos confundir cuando se habla de no relacionar medios probatorios en hechos jurídicamente relevantes es transcribir entrevistas, es transcribir informes, es transcribir la denuncia. El hecho jurídicamente relevante no es transcribirla, hacerla todo completa, pero yo en el apéndice de medios probatorios sí puedo decir que tengo una entrevista de Pedro Pérez, que tengo un informe de policía judicial de Juanito Delgado, o que tengo un dictamen de un perito. Yo lo que no puedo hacer es transcribir ese contenido y relacionarlo en el escrito de acusación. ¿Por qué? Porque estoy ingresando vía escrito de acusación, estoy contaminando al juez y estoy ingresando una información que no tiene por qué estar allí. El contenido de esa entrevista, de ese medio probatorio, de esa denuncia, no puede ser transcrito en el escrito de acusación. Entonces eso es importante, y la pregunta creo que tiene una relevancia en la medida que hacemos la claridad de no confundir la relación de medios probatorios en hechos jurídicamente relevantes como transcripción con la relación que hacemos de medios en el escrito de acusación como listado, como inventario de evidencias, de materiales probatorios, de información, de documentos que tenemos. Se hace la relación, lo que no se hace es una transcripción de los mismos en el apéndice de hechos jurídicamente relevantes. Perfecto, muchas gracias. Seguimos con la siguiente inquietud. En un informe de investigador de campo, el investigador puede sugerir al señor fiscal que se emitan nuevas órdenes de policía judicial, teniendo en cuenta que en la investigación se cree que se deban hacer, para seguir con la línea investigativa adecuada. Igualmente, si en los informes se puede hacer una conclusión de acuerdo a los hechos relevantes que se hallaron dentro de las actividades ordenadas a la policía judicial. Entonces, ¿qué tenemos? Nosotros, obvio, tenemos muy importante un programa metodológico que lo desarrollamos con nuestro policía judicial,
y son los hechos jurídicamente relevantes los que a mí me dan luz para darle esas órdenes al policía judicial. Eso lo ven súper a profundidad en el curso básico de fiscales y es súper interesante, pero yo, pues, ¿qué les cuento hoy? Que claro, cuando yo tengo hechos jurídicamente relevantes, con relación a esos hechos, yo le doy las órdenes al policía judicial. A mí, ¿qué me importa establecer? ¿Quién fue la persona que disparó? Si yo tengo un calificante, el tema de la violencia, el lugar donde ocurrió, pues todo aquello que yo considere un hecho jurídicamente relevante. Entonces, cuando yo establezco ese hecho jurídicamente relevante, yo de ahí en adelante doy las órdenes a la policía judicial. En muchas ocasiones, no tener claros los hechos jurídicamente relevantes me lleva a solicitar o ordenar cosas a la policía judicial que no tienen ninguna relevancia en el caso. Por decir algo, en el hecho jurídicamente relevante no tiene nada que ver con la familiaridad de dos personas, el estado civil. No hay un agravante, no hay un calificante, nada tiene que ver, ni hay una importancia frente de la relación. Yo no tendría por qué pedir un registro civil, por decir algo, o hacer algo que no me va a aportar un certificado. Digamos que nada tiene que ver en mi hecho jurídicamente relevante el tema de condición laboral. Hay que decirle a Clarita que apague el micrófono, pero entonces en el hecho jurídicamente relevante no tiene nada que ver mi calidad de funcionario público. Un homicidio está establecido o el hecho jurídicamente relevante tiene un tema pasional, no tiene nada que ver la calidad que ostentaba. Y se pide al policía judicial un certificado laboral del Oxiso, que no tiene nada que ver. Yo le escribo a la abogada y le digo que me dieron esta información en la notaría, que si ellos sí la enviaron. Es hecho jurídicamente relevante de la funcionario. Cuando el delito, en algunos de sus aspectos, como hecho jurídicamente relevante, es la calidad. Bien sea porque el sujeto activo es calificado, se trata de un funcionario público en el delito de prevaricato o en el delito de cohecho, o bien porque el homicidio se dio en razón a la calidad de fiscal o defensor de derechos humanos, en el caso de homicidio de una persona protegida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Diferenciar. Entonces, ¿tú hablas con la abogada? La policía judicial. Bueno. Clarita. Sí, señor. Señor. Bueno, ya te llamo. Chao. Señor. Cierra el micrófono. Puedes cerrar el micrófono. Ay, gracias. Tranquilo. Pero Clarita está súper pendiente y súper diligente de las cosas, ¿ah? ¿Cómo la ven ahí trabajando? Todo esto. Bueno, entonces, ¿qué otra pregunta tenemos? Tenemos la última pregunta. ¿Es viable que la Fiscalía no circunstancie los hechos detalladamente en tiempo, modo y lugar cuando tales hechos son muchos o muy complejos? Bueno, la circunstanciación de los hechos es importante. Recuerde cuando hicimos la definición de la RAE de la circunstanciación. Esos son importantes, pero hay una línea, y esto ya es de cada fiscal, de nuestro estilo, de nuestra redacción, donde cada uno pues tiene que llegar a esa circunstanciación. Eso debe de hacerse, ¿cierto? Pero la circunstanciación no puede caer en la tentación de ir a hechos que no tienen que ver con los jurídicamente relevantes. Entonces, yo sí debo de hacer los hechos circunstanciados de la mejor manera descriptiva que pueda hacerlo, pero sin caer en relacionar hechos que no tienen que ver con la circunstanciación de los mismos. Perfecto. Surgió una pregunta adicional, que entonces vamos a plantearla. ¿Cómo se estructuran esos hechos jurídicamente relevantes en hechos complejos en investigaciones contra el crimen organizado, donde hay pluralidad de conductas, hechos, lugares, tiempos y conductas, donde se utilizan múltiples herramientas de investigación? Claro. La herramienta tiene muchísimo más valor allí. En mi experiencia, pues es maluco hablar en primera persona, pero mis casos, cuando estaba trabajando en Medellín, pues siempre eran con 30 capturados, con 25, eran casos con bastantes, con ciertos para delinquir y una pluralidad de delitos, que creo que me identifico ahí con lo que pregunta la persona. A mí al principio me parecía complejo, pero cuando empecé a utilizar el esquema,
logré llegar a un método que me facilitó hacer imputaciones para 30 personas en mediodía, en 3 horas, en 4 horas. Entonces, nos permite mucha celeridad porque nos permite esquematizar. Claro, lo que nosotros tenemos que tener claro en el concierto para delinquir, pues es que es un tipo penal que es abstracto, por decirlo, que tiene unas condiciones que han sido establecidas jurisprudencialmente, entonces ellas las desarrollamos en la imputación. Digamos que es más descriptivo, claro, porque allí hay que describir justamente las características de la organización, porque hay que describir los roles de las personas en la organización, porque hay que describir también la permanencia en el tiempo de esa organización, la pluralidad de delitos. Pero entonces nosotros vamos diseñando nuestro método, pues obvio los ejemplos que trae acá fueron ejemplos muy simples, pero si la persona que tiene duda con el tema para el delito de concierto o casos complejos, quiere alguna orientación adicional, con el mayor de los gustos puede comunicarme, pues mi correo electrónico, como saben, el de todos los funcionarios se encuentra muy fácil, jason.gaviria@gmail, así como se escribe mi nombre. Entonces podría darle algunos que he trabajado, ideas, orientarle en lo que necesite. Entonces, claro, cuando vamos a hacer un hecho jurídicamente relevante de concierto, pues no son tan sencillos como los del homicidio simple o el hurto en coautoría que planteamos acá. Son la circunstanciación es más grande, la descripción es más grande, pero entonces tenemos que llegar a describir aquellos que son puntuales. Y eso también nos permite saber quiénes están o no en un concierto, porque a veces tenemos 30 personas, pero a mí me tocó o llegué a encontrar en mis interceptaciones con 80 líneas interceptadas, personas que llegaban a la comisión de una sola conducta y no estaban en las otras y no hacían parte de la organización. Entonces, tener claros hechos jurídicamente relevantes me permitía separar para imputar el concierto frente al delito de unos, pero también los delitos individuales. Y muchas veces los que estaban en conciertos eran coautores, por ejemplo, de un homicidio, y allí llegaba una persona que fue determinadora de ese solo homicidio, buscó a la organización para pagarle para que mataran a una persona. Pues claro, él no hace parte de la organización. Cuando yo hago hechos jurídicamente relevantes y busco permanencia en el tiempo, pues inmediatamente los hechos jurídicamente relevantes me sacan a esa persona de la permanencia en el tiempo. Entonces yo no le puedo imputar a él concierto para delinquir, pero con seguridad puedo imputarle el delito de homicidio en calidad de determinador o si llegó a facilitar y estuvo en la coautoría de uno, pues puntualmente en ese, con los demás de la organización que ya han participado. Entonces es duro, pero les cuento, eso tiene ventajas. De ahí usted una imputación con esquema de hechos jurídicamente relevantes, tiene lista su audiencia de acusación, lista se vendrá necesariamente la audiencia preparatoria, porque usted ya sabe la pertinencia de cada medio probatorio que tiene frente a qué hecho jurídicamente relevante, entonces usted podrá decir, esta interceptación es pertinente, el testimonio de esta persona es pertinente porque con él se demostrará los hechos relacionados con estos y estos y estos hechos jurídicamente relevantes. Entonces tenemos temas de pertinencia, tenemos nuestros alegatos de apertura y obviamente nuestros alegatos de conclusión se llevarán allí demostrando cada uno de esos hechos jurídicamente relevantes. Entonces es duro, es un poco exigente, pero lo que nos exige al principio nos da una tranquilidad posterior para el resto del proceso. Más en procesos que cambian de manos, porque muchas veces el proceso lo tiene hoy un fiscal, mañana lo tiene otro, y cuando nosotros tenemos claros los hechos jurídicamente relevantes, cuando pasa de fiscal a fiscal, se hace más fácil o más llevadero los casos. Perfecto, muchísimas gracias. Ya esta sería la última de las preguntas. Muchísimas gracias de nuevo por la excelente intervención. Seguramente se aclararon muchos conceptos importantes en relación con este tema, que además también nos da un abrebocas de lo que sería el curso básico de fiscales. Muchísimas gracias, Jason, muy útil de verdad. Y bueno, muchas gracias a todos nuestros servidores que nos han seguido fielmente durante estas transmisiones. Este espacio es muy importante para nosotros y esperamos que les resulte de utilidad. Muchas gracias por la participación en el foro y los invitamos a la charla de esta tarde a las 2:30 p.m., la huella psicológica en la violencia
violencia intrafamiliar. Para que estén atentos, participen de nuevo en el foro y mañana a la misma hora, a las 10 de la mañana, tendremos la charla del sistema de cadena de custodia. Muchísimas gracias por su presencia y les deseamos un hermoso día. Hasta luego.